antes que yo llegara y que llegáramos nosotros, los que ahorita ya vamos de salida, otras gentes hicieron un trabajo formidable de fundación y a mí no me gustaría omitir a ninguno porque es toda una historia muy rica. La emergencia de la actividad de investigación en nuestra universidad. Y en esta, obviamente, ha tenido mucho que ver la física, pero no nomás la física. Creo que la universidad tiene una historia riquísima de cómo ha ido abriéndose camino la actividad de investigación. Y por decirlo así, yo llegué en 1989. Bueno, ya había estado aquí como estudiante, etcétera, etcétera, pero a partir de ese instante, pues es cuando yo me incorporo a este río de eventos de la historia de la investigación en la universidad. Y bueno, a mí me tocó un momento muy, muy especial en el que me incorporé. Pero bueno, más allá de eso, las apreciaciones de mis colegas son increíblemente generosas, se las agradezco cualesquiera que hayan sido. Pero siempre hubo un trabajo de equipo. Nunca nadie hace las cosas solo. Le toca estar en el punto donde tenía que hacer y decir y hacer cosas. Y no sé si a eso se refieran, porque, por ejemplo, a mí me tocó la fortuna, vamos a decir, de llegar a ser director del Instituto de Física en un instante muy peculiar, en donde resulta que los recién llegados de repente éramos ya casi, yo era de los más viejos, de los más seniors, así como ahora digamos estamos siendo reconocidos como eméritos en gran medida por la edad. Ese es un factor fundamental para eso. Bueno, entonces éramos jóvenes y teníamos un montón de ilusiones y de ideas y bueno, pues a cada quien le toca, a usted estoy seguro que le toca en donde está, en su trabajo, innovar, hacer cosas. Eso fue todo, eso fue lo que nos tocó a nosotros. Bueno, primero, el Sistema Nacional de Investigadores es una institución, una estructura del Estado mexicano que nació en 1984 con la intención de evitar una fuga masiva de cerebros que había en esa época. El tema es largo y complejo y no me voy a meter en tantos detalles, pero digamos, no hay ningún país, usted eche el repaso a cualquiera de los países que aspiran a ser potencia, en cualquier sentido de la palabra, que no tenga un aparato de investigación científica y tecnológica y de innovación articulado desde la investigación muy básica en cuestiones del conocimiento por el puro conocimiento hasta la investigación muy aplicada, apropiable, que se patenta, que se gana dinero con eso, que genera productos que están en los estantes. Esto último no está desligado de lo primero, ¿sí? Es un continuo, es una cadena. Y no hay país que no tenga esa cadena en todos los extremos, bien articulada, que sea viable como país desarrollado. Entonces, ese es un silogismo bastante simple, basta con estudiar cómo son las cosas en los países que han dado prueba de desarrollo, los muy antiguos, digamos, clásicos, que Alemania, que Inglaterra, pero también los más modernos, Corea del Sur, etcétera. Entonces, el reconocimiento de eso hizo en 1984 generar un esquema para evitar que lo poco que se tenía en investigación científica se desapareciera, ¿sí? Desde los 60 se creó el embrión de lo que ahora es el CONACYT y fue una inversión de mucho tiempo, de muchas personas, de mucho esfuerzo, de mucha gente, que se podía ir a la basura si no se instalaba este sistema. Y una de las cosas importantes ahorita y bastante discusión, y yo creo que la tiene que haber, sobre si los paradigmas de aquel instante siguen valiendo o hasta qué punto deben de ser enriquecidos y eso. Pero yo creo que no ha habido un acierto más grande en el país en cuanto a investigación científica se refiere que la creación del Sistema Nacional de Investigadores. Esto lo único que hacía es la investigación científica. La más vulnerable es la investigación científica básica,
Por una razón muy simple, porque esta no genera dividendos inmediatos, ¿sí? Genera conocimiento. El dividendo más inmediato es el enriquecimiento de la sociedad misma que lo genera y de la humanidad en su conjunto. Pero un contribuyente no va a ver un resultado tangible de que se publique, que se entendió la causa de cierto fenómeno físico, biológico, ¿sí? Entonces, ahí el Estado es el que tiene que poner el apoyo a ese tipo de investigación, ¿sí? La investigación en el otro extremo de la cadena, que es la innovación a nivel de cosas que se venden, quienes venden son las empresas, ¿sí? Y las empresas son las que tienen la obligación de hacer esa investigación. Y hay un continuo de un extremo al otro, ¿sale? Entonces, el Sistema Nacional de Investigadores se fundó tratando de evitar una debacle en los 80s. Ahora, para hacerlo, si vas a meter dinero público, tienes que poner condiciones. Y estas son las condiciones que en aquel instante se pusieron de que aquella investigación fuese relevante. ¿Qué quiere decir que sea relevante? Con algún parámetro, y esos son los parámetros que siempre son discutibles, ¿sí? Pero uno de esos parámetros, el que se adoptó, incluso a mi juicio de una manera un poco extrema, es que te reconozcan todo el mundo, ¿sí? Entonces, ¿cómo saben, cómo miden si la gente te reconoce? Pues tú haces como investigador tu trabajo, lo publicas en revistas especializadas, estas las lee la misma comunidad científica en todo el mundo, y si le parece que importante, en sus siguientes publicaciones puede hacer que lo refieran. Entonces, cada cita de estas abona en el reconocimiento de que aquel trabajo que publicaste era importante, ¿sí? Y repito, yo mismo soy crítico de ese criterio, pero es mejor tener un criterio, aunque no sea el más afinado, que no tener ninguno. Y en ese sentido yo pienso que, de hecho, el puro hecho de meter el concepto de mérito, no emérito, sino mérito, ¿sí? Y esto es un concepto que también se pone a discusión. Yo quisiera aclarar qué quiero decir con esto, porque no es una cosa filosófica, es un asunto bien simple. Usted contrata a un carpintero bien hecho y se le ve. Si es carpintero bien hecho, trae su herramienta, no trae de más, pero no trae de menos, ¿sí? Y la sabe usar, ¿sí? Y eso es un concepto que lo tenemos cualquier contribuyente, ¿sí? Entonces, si usted va a contratar un médico, también usted espera que el médico sea competente, ¿sí? Que haya tenido el mérito de graduarse, ¿sí? Que tenga el mérito de tener gente que dice, el doctor este es muy bueno, ¿sí? Bueno, es exactamente lo mismo con los científicos, no puede ser de otra manera, ¿sí? Tiene que haber un parámetro de qué significa el mérito en esta disciplina, en las disciplinas científicas. Y ahí es donde tal vez podemos entrar en argumentos, porque esa es una cosa un poco subjetiva. Pero bueno, si uno quiere parámetros objetivos, contables, vamos a decir, pues está el número de publicaciones, el nivel de las revistas donde se publica, etc. Los físicos somos los más cuadrados, ¿sí? Porque en física está muy claro cuáles son las revistas importantes. Y bueno, estaba muy claro, ahorita ya no lo es, porque el arco iris de revistas se ha disparado. Es más difícil llevar la cuenta hay incluso una serie de revistas que tienen una apariencia padrísima, pero que en realidad son revistas bastante light, porque simplemente se paga por publicar ahí. Eso no era tanto en mi época, estoy hablando de los 80s. Uno sabía que las revistas que editaban las sociedades científicas, la Sociedad Americana de Física, la Royal Society de Inglaterra, de Química, de Física, etcétera, tienen un aval formidable. Miembros de esas sociedades fueron gente como, yo qué sé, Faraday y todas estas gentes, ¿no? Entonces, esas revistas no tienen pierde, ¿sí? De hecho, dicho sea de paso, las universidades si van a invertir ahorita en época de crisis, que tenemos que cancelar suscripciones,
deberíamos de invertir fundamentalmente en las revistas de sociedades científicas, porque esas tienen una garantía total. Pero bueno, saliendo de eso, esos son los parámetros. Luego hay otros más, obviamente, que son los de carácter educativo, ¿sí? No nada más la docencia frente a grupo, sino también la docencia en cuanto a dirección de tesis, etcétera. Juntas todo eso y el Sistema Nacional de Investigadores se fundó haciendo una clasificación que iba guiando la carrera del investigador. Pasabas primero de candidato, donde ya diste prueba que tienes interés en la investigación científica, pero más estás apenas iniciando. Y luego ya como investigador nacional tienes esos 3 niveles, 1, 2 y 3. En cada uno de estos pisos hay requisitos y a mí me gustó y vamos, porque, ¿cómo decirlo? Te servía como de tutor, ¿sí? Tú sabías qué te faltaba para seguir al siguiente nivel. Y, por ejemplo, para ir de candidato a investigador, quería decir que ya habías hecho una parte de tu investigación donde ya se nota tu contribución, ¿sí? Para candidato puede ser que ayudaste y por eso quedaste incluido en el artículo, pero ya para investigador nacional necesitas tener obra donde tu trabajo fue esencial, no el principal, pero fue esencial, en del orden de 5 trabajos. Estoy diciendo criterios que se usaban cuando yo pasé por estos pisos, ¿no? Por estos niveles. Y para pasar al nivel 2 tenías que continuar con una obra generada de manera consistente, pero ahora empezabas tú ya a ser director de otros que aprendieran a hacer investigación. Y tenías que tener en tu haber graduado a alguien en maestría o ya tener un estudiante de doctorado, y seguir publicando cada vez más con una independencia más visible del investigador. Y bueno, en algún instante, en una de las evaluaciones, te pasaban a nivel 2. Y para nivel 3, lo que se necesitaba era demostrar que no solamente sabías hacer eso, sino que habías hecho una contribución a nivel de un grupo, que ya se podía reconocer tu escuela, ¿sí? Más grande o más chica, pero en esencia había que acreditar eso. Y bueno, esos son los niveles fundamentales del Sistema Nacional de Investigadores. Es una historia muy interesante. Las comunidades científicas no son estáticas, no piensan lo mismo siempre. Más bien la característica fundamental de la comunidad científica es que somos una bola de contreras. Nunca vamos a estar a gusto, siempre vamos a estar cuestionando, siempre vamos a estar tratando de que las cosas sean mejores. Esto que yo le estoy diciendo es algo que tal vez algunos colegas que me escuchen van a decir, oye, pero dejas fuera esto. Pues, sí es cierto, estos criterios los han ido modificando a lo largo del tiempo, se siguen modificando de acuerdo a lo que es pertinente para el momento del país, de la comunidad, etc. Los eméritos, ahí yo ni siquiera recuerdo los requisitos explícitos, pero es tener los méritos de un nivel 3 más estar viejito, 65 años para arriba, haber sido reconfirmado en el nivel 3 un par de veces o 3, no sé, no me acuerdo, quiero decir, porque debí de haberlo leído para pero sobre todo que su trabajo pues sí sea sobresaliente en algún sentido, con repercusión internacional, etc. Y ahí sí también la comisión que le toca es la que decide si pasas o no pasas, ¿sí? Si los eméritos que se juntaron esta vez son todos que fueron directores de aquí, directores de por allá, quieren que el otro sea director. Yo, bueno, fui director del Instituto de Física, pero no me dediqué a ser director el resto de mi vida, sino a ser investigador, y bueno, vas para atrás. Y esta vez sí ya me otorgaron el nombramiento de mérito, pero así es la vida, así ha sido siempre. También nivel 3, yo estuve en la cola por hasta que de pronto dijeron, bueno, ok, que pase, ¿no? No me estoy quejando del sistema, ojo, estoy diciendo, la vida es así, sobre todo para los investigadores jóvenes, se van a llevar reveses a veces y no es nada con dedicatoria, esto es simplemente los elementos de imperfección que tiene el sistema, ¿sí?
Y lo que yo creo que uno tiene que hacer es tratar de alzar la voz cada vez que se necesita para buscar que se mejore el sistema. Yo trabajo en física, pero en un área de la física un poquito, ¿cómo se dice?, en la frontera con otras áreas, sobre todo con la química, ¿sí? El tipo de física o el área de la física en la que yo trabajo pueda tener varias denominaciones, pero tiene que ver con la materia de termodinámica. La termodinámica nos habla del conocimiento de los materiales, de la materia, cuando ésta está formada no por dos partículas que colisionan, como la gente que hace física de altas energías o partículas elementales o física atómica, donde a ellos les interesa una partícula, ¿sí? Un átomo, un electrón, y los hacen chocar y ven qué pasa. Ese es el tipo de física de pocas partículas o de una o dos o tres partículas. Pero nosotros, si usted toca cualquier objeto alrededor suyo o su propio organismo, está formado por un número enorme de átomos, ¿sí? Y un sólido, un líquido, un gas, son diferentes formas de organización de este número muy grande de átomos. A eso se dedica la física estadística y la termodinámica. Ese es el área de la física en la que yo trabajo. ¿De qué se trata esta área? Ya lo dije, es entender cualquier propiedad de cualquier objeto macroscópico. Obviamente para uno, los objetos macroscópicos más sencillos son los que uno entiende primero, y esos fueron los gases, ¿sí? Pues, a lo mejor usted se acuerda en la prepa, las leyes de Boyle, Marriott, Gay-Lussac, que la presión sube con la temperatura en un gas, etc. Es que los gases son la cosa más simple del mundo comparado con los líquidos, con los sólidos. Y entonces empezamos que la vida se complica mucho. Uno quisiera ir entendiendo y explicando las propiedades de sólidos, líquidos, gases, y después de las cosas más complejas que forman estos materiales. Los elementos de la tabla periódica se agrupan formando sustancias diferentes, con propiedades diferentes. Lo que usted ve alrededor tiene una cierta formulación química, tanto de este elemento, tanto del otro, preparado de esta manera. Todo eso son resultado de las leyes de la termodinámica y la física estadística. Ahora, se dice fácil eso, pero hay que explicar cómo es que operan estas leyes en cada caso particular. De la forma como operan en cada caso particular, surgen las aplicaciones y la ingeniería, ¿sí? La ingeniería química es la expresión más clara, y la ingeniería mecánica de la aplicación de este conocimiento. La física estadística y la termodinámica tratan de allegar este conocimiento científico fundamental al ingeniero para la determinación de propiedades y procesos de nuevos materiales. Por supuesto que es una satisfacción importante, pero yo le voy a platicar una cosa: no se compara con la satisfacción de todos los días de estar trabajando con los estudiantes, de admirar la mente de un estudiante que descubre algo, ¿sí? Y que le enseña cada vez de que siempre puede estar siendo usted la primera persona que vio, ¿cómo se dice? Que se le reveló algún conocimiento, ¿sí? Y eso es, esa experiencia es la que es importante. Claro, el reconocimiento de eso es lo que da ¿cómo se dice? La precesión de esa cadena de conocimiento acumulado es lo que sirve para lo de la promoción a mérito. Pero yo creo que casi todos los investigadores, los que me antecedieron aquí, van a estar de acuerdo conmigo. Es la gran cosa. Por supuesto, uno está muy orgulloso, mi familia, etcétera, etcétera. Pero íntimamente no se compara con ese placer tan exclusivo, vamos a decir, del descubrimiento científico, del entendimiento por primera vez, y eso de no entender y de quedarse pasmado. Nosotros tenemos un conjunto de ecuaciones de donde surgen
la predicción de cómo se debería de comportar un material que no esté en equilibrio, que ese es el tema más específico de mi investigación. Y para eso, nadie en el mundo, ningún premio Nobel de ningún lado, había escrito las ecuaciones cuya solución le da el retrato hablado de lo que pasa con esos materiales. Y resulta que con cada uno de estos estudiantes que le dije fue poniendo una piececita hasta que armó las ecuaciones estas. Y otros estudiantes después las fueron resolviendo. Y cuando usted ve el retrato hablado que sale, al principio salen cosas que usted dice, eso debe ser basura, eso no tiene ningún sentido. Hasta que poco a poco le va entendiendo. Y entonces se da cuenta que aquello le dice con una enorme precisión algo que ninguna otra teoría ni ninguna otras ecuaciones en el mundo, en ningún lado, le están describiendo. Entonces, ese sentido de satisfacción de ser el primero que vio aquello, obviamente junto con los estudiantes, es tal vez a lo que me refiero, es la satisfacción más grande la tiene en línea, en el momento. Claro, el día que le dan un reconocimiento como ese, pues ese día es para abrir una botella y celebrar, ¿no? Hay cosas medio cualitativas, ¿sí? Yo le decía que yo fui director del Instituto de Física y fue una época muy satisfactoria desde el punto de vista institucional, de muchos sentidos. Pero después de eso, yo dije, yo quiero hacer lo que yo estudié, y es investigación, y me regresé a mi laboratorio, a mi oficina. Pero lo hice hasta cierto punto también con una convicción. En México necesitamos muchos ejemplos de dedicación profunda a lo que uno hace, ¿sí? A mí no me costaba trabajo porque me encantaba lo que estaba haciendo, pero siempre uno tiene la tentación, y si ahora hiciera esto, ahora hiciera lo otro, el mantenerse en la misma línea fue algo que yo dije, es algo que la sociedad merece, que la gente que hace investigación lo tome en serio como trabajo de vida, digamos. Y creo que no me equivoqué en el sentido de que muchas veces lo que me dicen a mí es que han copiado un poquito o ven un ejemplo en esa terquedad de que yo quiero ser científico y esa es una gran satisfacción. Claro, no impacta al grueso de los 130 millones de mexicanos, sino a los que tienen contacto con este medio. Pero ellos a su vez van a ser maestros, van a ser profesores. Y sí necesitamos, eso es algo que con lo que yo me comprometí desde que regresé a este país, cuando fui a hacer mi doctorado y postdoctorado fuera, pues uno tiene la opción de quedarte allá o regresar. Y yo no tuve ninguna duda. Mi esposa no tiró nunca una caja de pilas Rayovac con la que llegamos allá y con la misma nos regresamos. ¿Por qué? Porque yo quería lo que aprendí, dejarlo en mi país. Y desde que regresé, yo pienso que mi país es un país desarrollado, nomás que es el último en darse cuenta, ¿sí? Y lo es precisamente porque tiene muy buenos mexicanos, ¿sí? Pero cada quien lo debe demostrar en su propio trabajo, y yo lo quise hacer en mi trabajo. Esa es, pienso yo, una contribución de naturaleza cualitativa, ¿sí? Pero que, bueno, lo menciono porque es bueno mencionar. Ahora, más allá de eso, desde el punto de vista meramente técnico de mi trabajo, también es importante haber perseverado en algo hasta llegar a un resultado como el que le describía, estas ecuaciones que no hay otras en el mundo. Eso no, yo creo que no se puede hacer cuando uno se mueve de moda en moda y porque anda uno siguiendo los pasos de los premios Nobel y esa serie de cosas, ¿sí? Le repito, porque este país yo tengo la certeza de que está hecho de gente primera y que tenemos premios Nobel y, ¿cómo se dice?, científicos de primera, pero hay demasiadas distracciones, ¿sí? Y el hecho de que nosotros hayamos perseverado todavía hasta es más, todavía en este instante cualquiera va a decir, bueno, ¿de qué hablas si nadie te conoce? ¿Sí? A nivel internacional e incluso a nivel nacional, el reconocimiento de esto que yo le dije son palabras mayores, es decir, estas ecuaciones no hay ningún otro grupo en ningún lado, ni en Harvard, ni en ningún lado,
que tenga algo parecido, que usted la resuelve y le predice cosas, ¿sí? Pero hasta yo mismo les digo, yo te entiendo si no me crees. Si alguien me dice eso, le dice, cuéntame una de vaqueros, ¿sí? Y sin embargo, eso, el aguantar hasta que, bueno, no puedes andar haciéndole a la gente que te reconozca hasta que lo vean, ¿sí? Eso ya está empezando a ocurrir y eso es muy satisfactorio. Pero digamos, esa sería otra contribución. Estas no son a nivel de resolver un problema concreto, específico. Pero estas ecuaciones, yo creo que en menos de 5 o 10 años van a estar en toda herramienta de modelación de propiedades de materiales. ¿Sí? Ahorita usted, si quiere modelar qué le va a pasar a un acero cuando decide enfriarlo más rápido o más, tiene que comprar unos paquetes de modelación que no tienen estas ecuaciones y que le cuestan un montón de dinero. Y el CIATECUT ha comprado un tipo de herramienta de estas carísimas, ¿sí? Y estas no podrían modelar lo que es un vidrio en su constitución, en su constitución molecular. Y no lo puede hacer porque no existen en el mundo ecuaciones que se incorporen en esos paquetes, ¿sí? Bueno, esas ecuaciones son las que nacieron aquí en San Luis y en cosa de 5 o 10 años van a tener que estar incorporadas en ese tipo de herramientas. Lo que a mí se me duele en el alma es que las van a incorporar nuestros competidores, o no con nuestros competidores, pero empresas como Corning en Estados Unidos, como yo qué sé, eso pues va a ser terrible que ocurra. Nosotros, uno de los compromisos más grandes que tenemos en este instante es que eso no ocurra. Lo más que podamos en deriva tecnológica, nos gustaría que se quede en nuestro país. Pero es otro reto casi tan duro como el haber descubierto las ecuaciones. Pero en eso estamos. Hace 10, 15 años teníamos un conjunto de mitos. No son mitos, sí, de hecho yo todavía los creo, simplemente el país está revisando cosas y eso tiene repercusiones prácticas. Entonces, déjeme decir, lo que yo sí le diría a cualquiera que le interese la investigación científica, esta es una pasión, ¿sí? Si no la tienes, bueno, úsala porque es divertida también, ¿sí? Y también te puede dar utilidades, ¿sí? Tú tienes que diseñar tu trayectoria, ¿sí? Si vivieras, por ejemplo, en Europa o en Estados Unidos o en Japón, estudia física y de la física haz tu doctorado, ¿sí? Y allá de 10 que se gradúan del doctorado, solo 1 se queda en la academia. Los otros 9 están en la industria, ¿sí? Y todo el mundo, el cuate estudió para su doctorado, resolvió las ecuaciones de Einstein de gravitación, bla, 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 o lo que usted quiera, pero sabe, o digamos, si no sabe la realidad, se lo dice al final, no vas a quedar de profesor, ya se está saturadísimo, ¿sí? Pero afuera, en la industria, te están esperando y te van a reentrenar porque te quieren por el talento, porque no cualquiera resuelve esas ecuaciones, ¿sí? Y ese flujo de estudiantes que entran a la carrera, que entran al doctorado, que se gradúan, ya está establecido, ¿sí? Yo creo que México está en el proceso de pasar a ese estado estacionario, pero ahorita estamos en un transiente pesado, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya el medio científico, el medio académico está básicamente saturado, ¿sí? ¿Y qué es lo que va a pasar? Y en cambio, no hay nadie que esté, ni el gobierno, ni las instituciones, ni los posgrados, están conscientes que deberían de acompañar a los egresados a tocar puertas en la industria, donde también ya los necesitan. Pero la industria está también mudando de una industria colonial de gente que venía a México, de gente de empresas, bueno, la propia industria mexicana, ¿sí? Que nunca ha invertido muy poco en tecnología porque es más fácil explotar la mano de obra del pobre trabajador, ¿sí? Y de esa manera compiten porque les sale barato, porque pagan poco, ¿sí? Y por esa razón empresas extranjeras se pusieron en este país por décadas haciendo lo mismo, ¿sí?
Sin embargo, por razones económicas, no porque sean buenas gentes, ¿sí? Por razones de mercado, resulta que, claro, aquí hacen la mano de obra de clavar clavos y todo eso, y la parte de pensar las hacen en sus laboratorios, en Stuttgart, en donde usted quiera, en Ohio, lo que sea. Pero ahora resulta que descubrieron las mismas empresas que hacer eso en la India, donde cualquier taxista tenía doctorado o algo que decían. Allá te armaban unos laboratorios de investigación y desarrollo, pero rapidísimo y bien baratos, ¿sí? Bueno, ese papel de la India luego lo tomó China y otros países, y México, ¿qué está esperando? ¿Sí? Es un mercado del tamaño del mundo, precisamente para sus egresados de los posgrados, ¿sí? Yo no conozco de un programa federal, estatal, institucional, que ponga eso en el blanco y que vaya y visite ahí están en la zona industrial en San Luis Potosí, llámese Cummins, llámese BMW, etcétera, etcétera. Esas empresas ya quieren satisfacer sus necesidades de investigación y desarrollo aquí, ¿sí? Pero eso necesita tener una contraparte, porque, por ejemplo, Cummins, vamos a decir, en Indianápolis, tiene a Chicago cerquita con un montón de universidades donde consigue todo, ¿sí? Bueno, pero Cummins de aquí o BMW de aquí debería estar buscando con nosotros quién sabe de análisis de datos, quién sabe de propiedades de materiales, etcétera, ¿sí? Y traerse muchos de los procesos. Les sale más barato, ¿sí? Pero hay un último paso que dar, ¿sí? Dije yo que estábamos en mal momento, yo diría más bien que estamos en muy buen momento, pero en una mala coyuntura para los egresados de ahorita, ¿sí? Porque ni se han abierto explícitamente esos puestos, ¿sí? Y ya básicamente desaturaron las plazas académicas, ¿sí? Ok, con todo esto que dije, sin embargo, es para desanimar. No, lo que pasa es de que este trabajo sí necesita cierta actitud, ¿sí? Si tú quieres, ya hay muchos caminos andados. Si ese es el que quieres, no lo dejes. No dejes camino por vereda. Estas son veredas que hay que construir, ¿sí? Lo único que tiene de retribución es que es divertido, muy divertido, ¿sí? Y el que se pica puede dejar de comer o lo que sea y va a seguir en esto. Esos que tienen esa picazón o esa ¿cómo se dice? Pasión, por supuesto, les va a ir bien en esta y en peores circunstancias, ¿sí? Alguien va a salir al rescate de estas generaciones, como en 1984 salió el Sistema Nacional de Investigadores, ¿sí? Solo que ahora tiene que ser más abierto, tiene que ser cómo poblamos las empresas, y no nomás me estoy refiriendo a empresas privadas, esas porque son las más rejeas, ¿no? Las empresas públicas, ¿sí? Pemex, Seguro Social, todo eso. Ahí tenemos de gane que eso sí lo trae el gobierno federal en el foco, ¿sí? Pero van muy al paso, ¿sí? Yo no he visto proyectos, convocatorias explícitas, sensatas. Bueno, son las primeras, se van a ir afinando, pero digamos, es un momento, por otro lado, muy interesante del país, ¿sí? Yo creo que es como cuando en la adolescencia, cuando se pasa de una etapa a una etapa nueva y lo que viene, lo que les espera a los chavos que estudian ciencias, a pesar de que ahorita es un momento complicado. Y acuérdense que las complicaciones y las crisis enseñan, ¿sí? Yo creo que no hay mejor escuela si lo sobrevives que una crisis. Yo creo que ahorita estamos en una crisis rampante en muchos sentidos, pero los vamos a estar a donde quiera que nos metamos, ¿sí? Entonces, por lo pronto yo les diría, a los que quieren algo rápido, no dejen camino por vereda. No se vayan a la ciencia pues, teniendo algo muy bien pavimentado. Pero a los que tienen ganas y, ¿cómo se dice? Que no se conforman con eso, yo les diría, no dejen camino por vereda, ¿sí? Aquello sería vereda. Y el camino es tomar muy en serio la investigación científica y si están así de apasionados, no les puede ir mal, tarde o temprano.
yo pensaría que es el mismo mensaje, ¿sí? Si no abandonen esa pasión, ¿sí? Ténganle mucha confianza a sus propias ideas, ¿sí? Las modas y seguir a premios Nobel y todo ese rollo, no está mal, digo, hay gente que está siempre cercana a la metrópoli donde se formó y todo eso está perfecto. De hecho, ha sido en gran medida la historia de nuestra comunidad, porque no hemos tenido muchos grupos muy fuertes mexicanos, ¿sí? Yo pienso que ese panorama está cambiando. Muchos de estos chicos que han regresado, yo ahí mismo en el Instituto de Física veo algunos de los laboratorios y grupos que envidia me dan, ambiciosos, esos yo creo que el país andará en crisis. Ellos no andan en crisis, andan en su nube. Y es lo que yo les diría, nunca se bajen de su nube, aunque sea modesta, aunque sea una cosa que de momento nadie pela, pero si es lo que ustedes piensan que es lo que quieren entender, háganlo. No se trata de esperar a estar viejitos, háganlo ahorita y disfrútenlo ahorita, porque es la esencia de nuestro trabajo. Muy bien, doctor. ¿Algo que quiera agregar? Pues nada, siempre que me ponen a hablar de mí, de mi trabajo, y eso siento un gran agradecimiento. Normalmente no lo hago, está uno metido en lo que está haciendo uno. Y algo que siempre me gusta decir, de este reconocimiento, como otros que me han sido dados, siempre me gusta aclarar, no fue mi trabajo solo, yo fui el que estuve coordinando cosas, el que estuve permanente a lo largo de generaciones, pero son los estudiantes y a su vez los que fueron mis profesores en su momento, son ¿cómo se diría? Fueron los actores en todo este trabajo. Pero también merece uno tiene que decir, esto no se puede hacer si anda uno en la calle. Y yo le quiero dar un reconocimiento adecuado a mi universidad. Siempre me estoy quejando y eso no se me va a quitar. Siempre voy a estar criticando lo que no funciona. Pero eso es dentro de una profunda lealtad institucional. Yo no podría haber hecho nada de mi trabajo. Me considero un privilegiadísimo de tener una posición en la universidad. En todos sentidos, yo creo que le tengo un enorme agradecimiento a esta institución, que es en donde he dejado 30 años, poco más de mi trayectoria. Antes de eso, en el CINVESTAB en la Ciudad de México, en la UAM Xochimilco, antes del SNI, era como yo complementaba cómo alimentar a mi familia, dando clases extra y tenía un tiempo parcial en la UAM Xochimilco. Xochimilco no, Azcapotzalco, me equivoqué, no sé por qué Xochimilco no existía. Instituciones muy padres, hermanas como la Universidad de Guanajuato, la Universidad de Sonora, la Universidad de Puebla, de donde han venido estudiantes a hacer su trabajo aquí y han regresado allá o a otras partes del país. Y las instituciones son algo sagrado en nuestro sistema y que hay que preservarlas, guardarlas y enaltecerlas, porque son las que nos permiten narrar estas historias de que estuvimos hablando.